Hola, ¿cómo estás? Vamos a continuar con el estudio bíblico del Evangelio de Juan. La semana pasada habíamos visto los primeros 18 versículos del capítulo 1, donde encontramos que Jesús es Dios. Él es el Verbo eterno. Él es Dios. Vemos que Él es la vida, que Él es la luz del mundo. Hoy vamos a estar viendo los versículos 19 al 51, terminando el primer capítulo, y aquí vamos a ver 4 testimonios de personas que estuvieron cerca de Jesús. Ellos confirman que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Estas personas estuvieron con Jesús, lo vieron a Él, creyeron en Él y han tenido vida eterna. Entonces, vimos que Jesús es el Verbo eterno, el Creador, la luz, la vida, el unigénito Hijo de Dios. Pero ahora veremos testimonios, declaraciones de personas que fueron testigos de quién es Jesús y dan su testimonio. El primer testimonio que vemos es de Juan el Bautista, los versículos 19 al 28. Vamos a leerlo. Dice así: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Él respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que está antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betavera, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. La primera parte del testimonio de Juan el Bautista, él tiene que hablar de sí mismo para luego comenzar a dar testimonio de Jesús. Porque algunos venían a él preguntando si él era el Cristo, si era el profeta o si era Elías. Era este grupo de religiosos, sacerdotes, levitas y fariseos que estaban cuestionándolo sobre quién era y por qué hacía lo que estaba haciendo. ¿Quién eres tú?, era la pregunta. Juan realmente no fue una persona común. En todos los aspectos él era diferente. Él daba con el perfil de un profeta al menos. Y los sacerdotes tenían que inspeccionar quién era este hombre. Y él responde: yo no soy el Cristo. Juan el Bautista no es el Cristo, no es la luz. ¿Recuerdan el testimonio del apóstol Juan en el versículo 8 del capítulo 1? Él no es la luz, sino que da testimonio de la luz. Juan, para que no haya duda, dice: yo no soy el Cristo. Entonces pregunta: ¿qué dices de ti mismo? En el versículo 21. Y Juan en el versículo 23 dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Su respuesta es que simplemente es un mensajero de Dios. Lo que Juan está diciendo es que no importa quién soy yo no soy nadie, solo soy una voz que clama en el desierto que el reino de Dios se acerca.
Entonces pasan a la siguiente pregunta en el versículo 25. Y dice así, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan responde en el versículo 26, diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no lo conocéis. Juan dice de sí mismo, yo soy una voz, un mensajero, y mi bautismo es algo externo, simbólico, bautizo con agua, pero en ambas cosas estoy anunciando a aquel que viene después de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Cuando Juan da testimonio de sí mismo, dice, yo no soy el Cristo, soy una voz. Él trata de salir del centro. Suele ser una tentación cuando nos dicen, ¿quién eres? ¿Qué decís de vos mismo? Y empezamos a dar testimonio de cómo hicimos esto y aquello, y yo. Pero Juan dice, no, yo no. Y comienza en los versículos 29 al 34 a dar testimonio de Jesús. Y dice así, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El testimonio de Juan el Bautista es muy claro. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Una frase increíble. Para nosotros, pensar en un cordero no tiene mucho significado. Pensamos en un cordero, pensamos en un simple animal, o pensamos también en comida. Pero para los judíos en aquel tiempo, pensar en un cordero, eso tenía mucho significado. Juan el Bautista, cuando está hablando del cordero, dejaba en claro que se estaba refiriendo al sacrificio, a la expiación de los pecados. La gente en ese tiempo lo veía todo el tiempo, veían llevar corderos hacia el sacrificio. Era algo actual, pero también el cordero era algo histórico para los judíos. El cordero pascual, la celebración de la primer Pascua, cuando estaban por salir de la esclavitud de Egipto, ellos tuvieron que sacrificar un cordero y pintar con su sangre el marco de la puerta y asarlo y comerlo. Eso es la Pascua, el pasar de largo del juicio de Dios. El cordero pascual, el cordero que va al sacrificio, al templo, que con su sangre derramada cubría el pecado de cada familia. El cordero es una figura del Mesías. Cuando Juan dice el Cordero de Dios, está implicando estas cosas. El Cordero pascual, el Cordero llevado al sacrificio, al altar. El Cordero aparece al principio de la Biblia y hasta el fin de ella.
Lo vemos en el capítulo 4 del Génesis, con Abel sacrificando el cordero para adorar a Dios. Lo vemos en Apocalipsis 5, donde millares de millares, millones de millones de ángeles, a gran voz decían: digno es el cordero que fue inmolado. En el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22, habla del cordero y de su trono. El cordero de Dios es una frase muy amplia en toda la Biblia, pero sigue diciendo el versículo que quita el pecado del mundo. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos tenemos problemas con el pecado. No hay persona que no peque. Y Dios es un Dios santo, es un Dios justo, y por eso Él condena el pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, la condenación. No solo se refiere a muerte física, sino también una muerte espiritual, separación de la gloria de Dios. La paga del pecado es la condenación eterna. Es lo que se llama el infierno, la ira justa del santo Dios. Supongo que eso no te gusta, pero es lo que el pecado realmente merece, y es algo serio el pecado. Por esa razón es que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, por nuestros pecados, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que los que creen en Él, sus pecados sean perdonados. He aquí el Cordero de Dios, dijo Juan, su testimonio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el testimonio que da Juan. La pregunta es: ¿necesito que quite mi pecado, el Cordero de Dios? Creo que sí. En segundo lugar, el segundo testimonio es de los discípulos, versículo 35 al 42. Vamos a leerlo. Dice así: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El testimonio de los 2 primeros discípulos comienza porque ellos escucharon a Juan el Bautista decir su testimonio: he aquí el Cordero de Dios. Lo primero que hicieron fue escuchar. Lo segundo que hicieron fue seguir a Jesús. Lo que Juan el Bautista hizo con ellos fue encaminarlos a Jesús, al decirle: he aquí el Cordero de Dios. Ellos escucharon y siguieron a Jesús. En el versículo 38, el Señor se da cuenta de que le estaban siguiendo y se da vuelta. Les pregunta: ¿qué buscáis? Estos 2 discípulos de Juan el Bautista, quienes son Andrés y Juan el que escribe este evangelio, más tarde
Estos dos discípulos de Juan, el Bautista, serían apóstoles, 2 de los 12 apóstoles, quienes estaban siguiendo al Señor, quizás tímido, y el Señor se da vuelta y les pregunta, ¿qué buscan? Él toma la iniciativa, y esa verdad es siempre así. El Señor Jesucristo es el que siempre va a tomar la iniciativa en la vida de cada uno de quienes luego le van a seguir. La pregunta de Jesús, ¿qué buscas? Es una pregunta profunda. ¿Qué es lo que estoy buscando? Muchos están buscando seguridad, tener algo, posesiones, dinero que le va a traer seguridad, estar cómodos, seguros. Otros buscan paz, porque es tanto lo que están pasando que paz es lo que están buscando. ¿Qué buscas? Ellos contestan, Maestro, ¿dónde moras? Es como decirle, ¿tenés algún lugar donde podamos ir para contarte lo que estamos buscando? Podemos ir donde moras porque queremos contarte lo que estamos buscando, porque oímos que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Queremos ir a tu casa para hacerte muchas preguntas. Eso es lo que sucede cuando escuchás y crees que Jesús es el Cordero de Dios, querés estar con Él. Y Jesús les dice a ellos, venid y ved. No les dice, antes de entrar a mi casa necesitan cambiarse su ropa, necesitan tener ropa formal, necesitan haber presentado el sacrificio, necesitan haber dado el diezmo. No, Jesús siempre dice a cualquier pecador, venid y ved, ven y ved. La invitación es para todos. Los discípulos fueron y vieron y se quedaron con él aquel día. ¿Y qué hizo Andrés, uno de los discípulos que estaba con Jesús? Versículo 41 y 42 dice así. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Esto es lo que hizo Andrés, llevó a su hermano Pedro a Jesús. Juan el Bautista ve y da testimonio de que Jesús es el Cordero de Dios. Sus discípulos creen y van a Jesús y están con él. Luego uno de ellos da testimonio a su hermano, a su familia, de que han encontrado al Mesías. Y lleva a su hermano a Jesús. Lleva a Pedro para que también Pedro pueda creer en Jesús, para que también pueda tener vida, para que también pueda dar un testimonio de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de que Él es el Mesías. Y así, una y otra vez, se va compartiendo el testimonio, se va creyendo hasta el día de hoy, comenzando de ellos, es así. El tercer testimonio lo da Felipe, en el versículo 43 hasta el 46. Dice así, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven
y ve. Jesús le dijo, sígueme, y Felipe fue tras él. Jesús es el que comienza la relación. Lo mencioné en el segundo testimonio con Andrés y Juan. Jesús es el que comienza, Él es el que toma la iniciativa. Aunque Felipe dice en su testimonio a Natanael que hemos hallado a aquel que escribió Moisés y los profetas. Lo cierto es que Jesús siempre es el que halla a uno. Él es el que se acerca primero. Él es quien nos busca. Aunque puede ser que nos parezca que fuimos nosotros quien buscamos a Jesús y buscamos los caminos de Dios. Es al revés. Felipe dice, hemos hallado a aquel que escribió Moisés en la ley, así como los profetas. El Antiguo Testamento está apuntando a Jesús. 1000 años de historia, de profecías, de historia, apuntando a Jesús. Y Felipe se encuentra con él. Algo increíble para él, que dice a Natanael, lo hallamos. De aquel que está escrito en el Antiguo Testamento, lo hallamos. Este es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael responde, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De esa ciudad? Natanael con esa pregunta estaba mostrando su duda del testimonio de Felipe. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? No lo creo. Pero con mucha sabiduría, Felipe no empieza a argumentar tratando de convencer a Natanael, sino que simplemente le dice, ven y ve. Ven, te llevo a Jesús y ve si Él es o no. En nuestro caso, muchas veces es mejor no tratar de convencer, medio como discutir, hasta demostrar que tenemos la razón, porque nunca vamos a ganar de esa manera. De hecho, perdemos muchas veces, hacemos enojar a las personas cuando tratamos de imponer nuestras ideas. Hay más sabiduría en la respuesta de Felipe, ven y ve, que discutir y argumentar mucho. Si tienes dudas de quién es Jesús, ven y ve. Ven a escuchar la predicación, ven a leer la Biblia. Y el cuarto testimonio lo da Natanael en el versículo 47 al 51. Vamos a leerlo. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Cuando Natanael y Jesús se encontraron, Jesús comienza a describir el carácter de Natanael y dice que él es un verdadero israelita, en el cual no hay engaño, un genuino, auténtico israelita. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión
es la del corazón. Ese era Natanael, un verdadero, auténtico israelita, exteriormente e interiormente, verdadero, sin engaño. Natanael, confundido por lo que Jesús sabía acerca de él, le pregunta, ¿de dónde me conoces? Y la respuesta que da Jesús es aún más impresionante. Él le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, te vi. Y Natanael quedó maravillado, completamente maravillado, por lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús no solamente sabía el carácter de Natanael sin haberlo conocido, además mostró conocimiento sobrenatural que solo Natanael conocía. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, te vi. La higuera donde estaba Natanael probablemente era el lugar donde él estaba estudiando y meditando las Escrituras. Jesús no vio solamente de manera sobrenatural la ubicación física de Natanael, sino también vio su corazón. Estaba en ese lugar meditando las Escrituras. El conocimiento sobrenatural de Jesús, que sabe todo, que es omnisciente, eliminó las dudas que Natanael tenía. Y estando maravillado por la omnisciencia de Jesús, un atributo que solo le pertenece a Dios, él responde, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Ese es el testimonio de Natanael. No pasó más de un par de minutos que él quedó convencido completamente de quién es Jesús. En el versículo 50, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Natanael escuchó el testimonio de Felipe. Fue a Jesús y creyó, y el Señor le promete cosas mayores que estas verás. Y eso mismo es para lo que hemos creído en Jesús, que Él es el Cristo y que Él es el Hijo de Dios. Cosas mayores veremos. Los testimonios de estos 4 hombres que vieron a Jesús fueron que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él es el Mesías, que Él es de quien escribió Moisés y los profetas, y que Él es el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Cree en Jesús y también darás testimonio como ellos lo hicieron.